Partimos inmediatamente la revisión de la agenda económica PM de este miércoles acá en CNN Chile y la decimos con una operación que llegó a su fin. Me refiero a la fusión entre Dreams y Enjoy, porque ambas partes no seguirán adelante con el proceso para fusionarse. Esto luego de la información publicada por el Diario Financiero de un casino que se habría autodenunciado ante la Fiscalía Nacional Económica por una colusión en las licitaciones para operar de casinos en nuestro país. Es parte del resumen económico que nos muestra Orlando Silva. Las acciones de Enjoy se desplomaron este miércoles luego de que la cadena de casinos y hoteles comunicara que la fusión con el otro gran actor local de la industria, Dreams, no sigue adelante. Todo en medio de la investigación que estaría dirigiendo la Fiscalía Nacional Económica por una posible colusión en la licitación de casinos. A través de un hecho esencial enviado a la Comisión del Mercado Financiero, ambas empresas comunicaron su decisión de no perseverar en el Merger Agreement, operación que nunca contó con el visto bueno de la Fiscalía. En la Bolsa de Santiago, los papeles de Enjoy cerraron la jornada con una caída de 13%, aunque en el peor momento de la mañana el desplome superó el 20%. Solo falta su promulgación para que la jornada laboral hacia las 40 horas comience a ser una realidad. Por eso el gobierno ya comenzó a desplegarse para dar a conocer cómo va a funcionar la disminución progresiva de las horas semanales, tanto para quienes tienen jornada normal como para quienes se desempeñan en jornadas especiales. Va a constituir en cada una de las regiones del país mesas de acompañamiento de la reducción de la jornada laboral, para que precisamente se puedan ir resolviendo temas como, por ejemplo, la gestión de los procesos de determinadas empresas y se puedan ir actualizando. Desde el CENSE se creó la unidad de pequeñas y medianas empresas a fin de que puedan contar con capacitación que les permita reformular sus procesos productivos, administrativos, logísticos y de comercio. Y por otro lado, desde la Dirección del Trabajo hay toda una iniciativa de educación en las materias relativas a la reducción de jornada, que van a ir acompañando a los empleadores y trabajadores en el país. A la espera de que el gobierno presente su Plan Nacional del Litio, los informes desde el extranjero advierten que el boom de este mineral ya comienza a ver su fin. Goldman Sachs redujo su proyección para el precio del carbonato de litio desde $53.000 a $30.000 por tonelada para 2023, una disminución de 44%, mientras que para el próximo año la caída sería aún mayor, llegando a los $15.000 por tonelada. El dólar anotó su tercer retroceso consecutivo este miércoles, cerrando en 803 pesos, en un día marcado por la inflación en Estados Unidos, luego de que el IPC de marzo subiera solo 0,1%, menor a lo esperado, lo que llevó a que la inflación anual en la potencia mundial retrocediera a 5%. Como vimos en el resumen, el IPC de Estados Unidos fue mucho más bajo de lo esperado. Eso va a tener repercusiones en las tasas de interés de ese país y en las de todo el mundo y también en los precios de los activos. Ahora en Agenda Económica vamos a ver cómo el mercado sigue recomendando en el corto plazo la renta fija. Está con nosotros el director ejecutivo de Portafolio Solutions de Credit Corp, Klaus Kempf. Gracias por estar con nosotros, Klaus. Hola, ¿cómo estás? Oye, de hecho, en un informe de ustedes señalan que a corto plazo los depósitos a plazo son imbatibles, tal como sucedió en el último tiempo. La verdad, la gran gracia de los depósitos a plazo es que tienen muy poco riesgo. O sea, uno tiene una predictibilidad alta, uno puede saber cuánta plata va a tener a fin de mes. Y eso es muy valorado por las personas, sobre todo las personas que están ahorrando. Por otro lado, si uno quiere mirar a más largo plazo, hay otros activos que uno puede empezar a analizar, pero para alguien que está ahorrando para los próximos 6 meses, para un año, efectivamente los depósitos a plazo son difíciles de superar hoy día con tasas de hasta un 11% al año. Exactamente. Ahora, todas las perspectivas de mercado, por ejemplo, en Chile están que el Banco Central empieza a bajar la tasa de interés por ahí por julio. Vamos a ver qué es lo que dice la Reserva Federal de Estados Unidos después de este dato del IPC, pero el hecho es que van a empezar a bajar. Ahí se acorta entonces el periodo de tiempo en que uno tiene que apostar por los depósitos a plazo. Eso es interesante porque los depósitos a plazo pueden terminar siendo pan para hoy y hambre para mañana, porque el depósito a plazo te asegura una rentabilidad, sí, pero en un periodo. La pregunta es qué pasa después de ese periodo. Entonces, si las tasas empiezan a bajar, lo que termina pasando
pasando es que mi rentabilidad desde ese momento hacia el futuro podría caer incluso a la mitad. O sea, nosotros estimamos que el Banco Central va a empezar a bajar la tasa en septiembre, un poco después que lo que tiene el mercado, pero igual creemos que va a bajar la tasa. Entonces la pregunta que tiene que hacerse un ahorrante, un jubilado que está viendo qué hacer con sus inversiones es, ok, en 12 meses más, ¿qué voy a hacer? Y hay que empezar a prepararse desde antes. Entonces, hoy día, depósitos a plazo, pero empezar todos los meses a complementarlo con otros activos. Depósito a plazo, por ejemplo, si yo tengo el dinero, es hacer el depósito a plazo de aquí a 3 meses, de aquí a 6 meses, y después ir viendo cómo está, o como todavía está alta las rentabilidades, mejor un depósito a plazo a 1 año y me aseguro una rentabilidad de 1 año, porque si lo hago eso mismo en 2 meses más, puede ser menos la rentabilidad. Claro, muchas veces las estructuras que hacemos son depósitos a plazo de corta duración, ¿ya?, con un 20, 30% del patrimonio, lo que uno eventualmente vaya a necesitar para no tener que desarmar el depósito a plazo. Y el resto yo lo sugeriría a un depósito a plazo a un poco más larga duración, pero también, como te decía, ir complementándolo con otros activos que pueden ser fondos mutuos de renta fija en UF a 2 o 3 años. Creemos que hacen mucho sentido, porque si es que la inflación no para, eso te va a pagar porque está en UFs. ¿Cierto? Y si la inflación va decayendo, las mismas tasas de interés van a bajar y eso te va a generar una ganancia de capital mayor incluso que lo que puedes conseguir con el depósito a plazo. A ver, entonces, corto plazo, de aquí si necesito la plata en 6 meses o en 3 meses, depósito a plazo, eso quedó absolutamente claro. Pero si no tengo un objetivo, no tengo un horizonte definido y quiero invertir para generar alta rentabilidad, entonces ahí vamos abriendo portafolio. Eso es lo interesante, porque cuando yo soy un ahorrante, yo no tengo disposición a perder plata. Entonces Exacto. estoy como en el chanchito más algo. Exacto. ¿Cierto? Eso es un depósito a plazo, el chanchito más un poco. Pero si yo soy un inversionista, que lo que quiero es utilizar mi capital para generar una rentabilidad en el tiempo que me vaya capitalizando y yo vaya pudiendo tener un patrimonio más importante, hoy día lo que nosotros estamos sugiriendo es, si yo tuviera 10 pesos, dejar 3 en un depósito a plazo, Perfecto, que me va a dar estabilidad. Otros 3 en renta fija en UF, que yo creo que nos puede proteger a una sorpresa inflacionaria, que la inflación suba. ¿Fondos mutuos con renta fija local, internacional? En este caso estoy pensando fondos mutuos con renta fija local, principalmente en UF. Bonos bancarios, bonos corporativos, pero principalmente en UF, porque eso nos protege a que la inflación no pare. O sea, el principal riesgo del mundo hoy día es que la inflación no baje. Nosotros creemos que va a bajar, pero estos 3 puntos en bonos en UF nos van a proteger. Klaus, nos queda 1 minuto de algo también bastante interesante. Ustedes recomiendan, aunque sea un poco, ya empezar a ver la renta variable, específicamente el IPSA. ¿Qué números ven que suena atractivo? Nosotros estamos viendo que las valorizaciones, los precios que vale cada una de las acciones están muy castigadas. El mundo nos ha visto de lejos, ha visto todos los problemas políticos que hemos tenido estos años y realmente lo que estamos viendo es un crecimiento que está sorprendiendo al alza. No es que sea bueno, pero está sorprendiendo al alza. En inversiones no es lo bueno lo mejor, ni lo malo lo mejor. Es quién va a dar las sorpresas al alza. Nosotros creemos que las principales sorpresas al alza en el mundo van a venir de China. ¿Ya? De China, sobre todo inmobiliario, que ha estado muy castigado, y eso podría implicar que los commodities anden mejor, y eso normalmente ha traído un buen impacto para el IPSA. Efectivamente, hoy día, si uno piensa en los próximos 3 meses, es difícil que el IPSA destaque. Pero si uno piensa en 18 meses, cuando las tasas del Banco Central empiecen a bajar, efectivamente hoy día están en uno de los puntos más bajos. Yo también quisiera recomendar invertir afuera. O sea, esto no puede ser solo invertir local, hay que diversificar afuera. Nosotros creemos que hoy día un 30% tener afuera para una persona normal hace sentido, pero sí, dado que el Banco Central nosotros creemos que va a ser un poco más lento en bajar la tasa, el dólar podría bajar un poco más y yo sugiero estar comprando en niveles de 7.80, creo que son buenos puntos para empezar a construir posiciones en dólares. Klaus Kempfe, director ejecutivo de Portafolio Solutions de Credit Corp. Gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, estas recomendaciones de inversión se las tenemos a ustedes en el programa. Vamos a hacer la pausa y al regreso estaremos analizando las indicaciones al royalty minero que fueron anunciadas por el Ministerio de Hacienda y que eventualmente van a ser votadas la próxima semana en el Senado. Lo analizamos al regreso con el presidente del Consejo Minero.
El gobierno adelantó cuáles van a ser las indicaciones que presentará la Comisión de Hacienda del Senado para el royalty minero. Y una de las premisas es que la gran minería tendrá una carga tributaria máxima, es decir, el acumulado de todos los impuestos de hasta un 50% de la rentabilidad operacional. Vamos a analizar este tema junto al presidente del Consejo Minero, Joaquín Vilarino. Gracias por estar con nosotros en la Agenda Económica, Joaquín. Gracias por la invitación, Nicolás. Un gusto estar aquí. A ver, opinión general de las indicaciones presentadas por el gobierno. El gobierno no ha presentado indicaciones todavía. Lo que hizo ayer fue exponer en la Comisión de Hacienda el resultado de lo que se aprobó en la Comisión de Minería y Energía. Y lo que concluyó, y ayer lo transparentó por primera vez, es que la carga tributaria de la minería va a quedar en torno al 50%. Y por eso ha decidido expresarlo explícitamente y ponerlo como un cap, como un tope. Esto quiere decir que en algunos casos se llegaba más allá del 50%, tal como habíamos venido diciendo nosotros y que el gobierno se había negado a reconocer. Y en algunos casos va a quedar algo marginalmente eso. Y esto nos deja... Yo me acuerdo al principio de la discusión, lo comentábamos, de que se hablaba de que incluso con las primeras propuestas se puede llegar hasta una carga tributaria de 80% para la gran minería. Bueno, afortunadamente eso fue una primera parte de la discusión, fue lo que se aprobó en la Cámara de Diputados y el Senado lo vino a corregir dramáticamente, porque una carga tributaria del 80% es considerada a nivel global como expropiatoria, no iba a tener ninguna viabilidad, ningún proyecto minero en el país. La estructura, además, del royalty en ese minuto estaba muy vinculado a establecer una carga vinculada con las ventas. Todo eso se abandonó en el Senado, creo que a nuestro juicio de manera muy razonable. Y hoy día tenemos una estructura razonable, pero una carga tributaria muy alta, porque nos está dejando en un 50% y ese 50% está lejos de nuestros competidores y está muy sobre el promedio mundial. Hagamos un desglose. Cuando se habla de carga tributaria, esto es la suma del impuesto específico, del impuesto de primera categoría como cualquier empresa, y también se habla de impuestos adicionales. ¿Cuánto es y a qué corresponde cada uno? No es impuestos adicionales, sino que es el impuesto adicional. Aquí se dejan afuera otra serie de impuestos que paga la industria. En eso hay que tener en consideración que el impuesto a las inversiones, que un 1% sobre cualquier inversión sobre 10 millones de dólares, las patentes, los impuestos correctivos, los impuestos verdes, nada de eso se están considerando, lo cual hace que sea aún más grave el incremento que se pretende en este minuto. Pero dicho lo anterior, este cap, este tope que quiere establecer el gobierno en torno al 50%, incluiría el impuesto de primera categoría del 27%, ahí tenemos 27. Que lo paga toda empresa en el país. Perfecto. El impuesto adicional que paga toda persona sin domicilio o residencia en el país por rentas que se generan en el país, que es prácticamente toda la minería chilena de inversión extranjera. Porque son prácticamente todas transnacionales y se reparte dividendo a los accionistas. Claro, ellos pagan un 35%, pero se descuenta el 27% que ya ha pagado como impuesto de primera categoría. 8. Por lo tanto, queda en 35%. Y a eso usted le suma el impuesto específico o royalty a la minería. Bueno, volvamos a esa parte. ¿Por qué quedan 35%? O sea, porque el impuesto adicional se le descuenta el impuesto de primera categoría. Entonces usted paga tasa del 35%, pero ya, porque no se lleva su utilidad inmediatamente. En algunos casos reinvierte en el país, posterga por lo tanto un rato el pago del impuesto adicional porque está reinvirtiendo parte de esas utilidades en Chile, por lo tanto paga el 27% ese año y el saldo para llegar al 35% cuando va a sacar sus utilidades del país, lo paga cuando retira las utilidades del país. O sea, el 27% queda como crédito, entonces se genera un 35%. En simple eso. 35%. 35%. Okay. Y a eso hay que sumarle el royalty o impuesto específico a la industria. Eso hoy día tiene una tasa que va entre el 5 y el 14% dependiendo de su margen operacional. Lo que ha hecho toda esta reforma de royalty es decir, mire señores, este 5 a 14 va a ser de verdad 8 a 24 y además le vamos a sumar un 1% a sus ventas. 8 y 24, yo tengo 8 y 26. Lo bajaron a 8,24%. Okay. 8,24%. Entonces, si uno suma primera categoría, adicional, royalty del 1% a las ventas, más margen operacional, ¿cuánto es su carga tributaria total? Y eso da 50%, incluso más. Como esto es excesivo, el gobierno ha dicho, pongamos un límite. Claro, porque en el extremo, 35 más 26 es 61, más 1% que sería el impuesto ad valorem.
tasa plana. Sería 62. La suma no es tan lineal. Ya, okay. La forma de cálculo es bastante más compleja, pero al final lo que ocurre es que si usted no pone un límite, en periodos de precio alto se puede ir mucho más allá del 50%. Pero ya establecer un límite del 50% es reconocer que con un precio de $3,7 la libra de cobre, que es el precio de largo plazo, la mayoría de las compañías mineras en el país va a estar pagando en torno al 50% como carga tributaria total. Y esto es excesivo, es muchísimo. Hagamos un ejercicio. ¿Cuánto terminaría pagando en millones de dólares por impuesto con ese 50%? Esto significaría que adicionalmente lo que pagan hoy día, el Estado recaudaría con $3,7 aproximadamente entre 1.400 y 1.600 millones de dólares adicionales por efecto de este royalty. Lo que el gobierno está pensando aproximadamente como un 0,55% del PIB. Exacto. Lo que nosotros hemos dicho sistemáticamente, oiga, mire, atendía las circunstancias por las que atraviesa el país, demandas sociales, etcétera. La industria minera, desde el principio de esta discusión, considera que hay espacio para incrementar su carga tributaria. Para eso hemos dicho, miremos qué es lo que dice el Fondo Monetario Internacional. No hagamos calculitos entre nosotros, digamos, porque para eso podemos sacar cualquier resultado. El Fondo Monetario Internacional dice que Chile hoy día tiene una tasa promedio de un 38%, que si usted la compara con Perú, Australia y Canadá, en los distritos donde se produce cobre fundamentalmente, no en otros distritos, esa tasa promedio es 38%. Chile está en ese promedio hoy día. Eso lo dice el Fondo Monetario, que no lo contrató el Consejo Minero, digamos, ni lo ha contratado el sector minero. Está en 38%. Si a usted en esa tabla incluye a Zambia, incluye a la República Democrática del Congo, incluye a Mongolia, el promedio de todos los productores de metales en el mundo está en torno al 44%. Lo que nosotros hemos dicho desde el principio de la discusión hace 3 años, oiga, algo entre 38 y 44 no nos va a sacar dramáticamente de competitividad y nos podemos quedar por ahí. Bueno, el gobierno señaló que haciendo los distintos ejercicios, al aplicar las indicaciones, la minería chilena quedaría más o menos entre 42 y 43%. Pero el propio gráfico que presentó el ministro en la comisión ayer demuestra, está construido sobre una metodología muy particular. No ocupa la del Fondo Monetario, ocupa una que es bien particular del Ministerio de Hacienda. Demuestra que a partir del 5º año, cualquier proyecto tipo, que es el que ha utilizado, va a estar sobre 47 y 50%, entre 47 y 50%. Entonces, la verdad es que si usted le aplica a la minería chilena, que toda tiene más de 6 o 7 años, ese es un modelo que se aplica a una empresa tipo, imaginaria, no real. Si usted aplica estos impuestos a las empresas reales que están en Chile, que tienen más de 6 años, en general, a $3,7 la libra de cobre, van a pagar entre 48, 50, 51. Si pone el tope en 50, hasta 50%. O sea, usted, bajo los supuestos que manejan, entonces sí o sí la mayoría de las empresas transnacionales van a llegar al 50%. Sí, pero es lo que establece el propio, se ve clarito en la propia lámina que presentó el gobierno ayer. En un ejercicio teórico, en los primeros años en que se descuentan muchísimo los gastos de puesta en marcha y hay depreciación acelerada, existe una menor carga tributaria. Pero a partir del 5º año de vida de ese proyecto tipo imaginario que usa el gobierno, la carga está en torno al 50%. Como en Chile los proyectos no son imaginarios, son reales, todos tienen más de 6 años, la verdad es que la tasa va a estar más cercana al 50% y ese tope se logra. Y esto queda claramente establecido en las láminas del propio gobierno, digamos, que ocupa un modelo además que a nuestro juicio no es el modelo correcto que tiene que utilizarse. ¿Y a juicio de ustedes por dónde debería venir el ajuste? Por ejemplo, el impuesto ad valorem de 1%, tasa plana, ¿eso que se mantenga? Lo que nosotros hemos dicho que lo lógico sería tener una carga tributaria competitiva y eso quiere decir moverse entre 38 y 44. Ese es lo que hemos dicho, eso no va a matar competitividad. Pero por eso, lleguemos a la cifra que ustedes proponen, el 27% de impuesto de primera categoría, ese está. Ese está y no se va a tocar. Exacto, tenemos este 1% de ad valorem, ahí ya estamos en 28. Pero Nicolás, yo creo que la solución, como esto era muy complejo, oiga, me da el 1%, me mueve la tabla, etcétera, que había en otras fórmulas más sencillas, al final, y como había una discrepancia sobre cuál era la carga tributaria final, al final lo que los senadores de oposición le dijeron al gobierno, mire, como usted no se ha logrado poner de acuerdo con el sector minero de cuál es la carga final, póngale un límite arriba.
el gobierno había dicho que la carga tributaria de la industria iba a ser 43%. Están las láminas. Lo dijo Mario Marcel en el promedio. Sí, iba a ser 43%. Entonces le dijeron, bueno, pongan la ley que ese límite es 43%. Y entonces ahí ya no cuadraron tanto las cifras y dijeron, no, mejor vamos a poner 50%. No cuadrar las cifras tampoco de recaudación que necesita de la recaudación esperada, digamos. Entonces, lo que nosotros hemos dicho, oiga, mire, movámonos a una cifra que no nos haga perder dramáticamente competitividad, movámonos a una cifra que no sacrifique inversión. Parte importante de la recaudación viene por crecimiento. Si a la industria le va bien, el Estado va a recaudar más. 50% lo tiene el Congo, digamos, lo tiene Zambia, lo tiene Mongolia, que no es con quien nos comparamos nosotros. Nosotros competimos para captar capitales con Canadá, con Australia, con Estados Unidos, con Perú. Y esos en promedio están en torno al 38-39%. Por lo tanto, movernos un poco arriba de ellos no es dramático. Y yo creo que la industria lo puede aceptar, entonces, digamos, sin sacrificar inversiones, que es al final lo que estamos tratando de cuidar. Raya para la suma, si el ministro de Hacienda señaló que dentro de los cálculos que hacían, el promedio de la minería chilena, gran minería, estaba en 43-44% de carga tributaria, con las indicaciones propuestas, ustedes señalan, ok, que ese sea el máximo. Esa es la propuesta que ustedes le hacen. 50. Si dice que va a ser 43, 44, ¿por qué pone un cap de 50? Ponga un cap de 44. Ponga a tope 44%. Y se soluciona parte importante del problema. Ahí está la raíz de la discusión. Entonces, nosotros decimos, ok, si es 44 la carga máxima que queremos, pongan un límite en la ley que diga que la carga tributaria que va a tener la industria minera máxima es 44%. Eso permite tener una carga tributaria competitiva. Puede ser un poco más, 45, porque algunos van a tener menos, pero ahí estamos, digamos. Eso es lo que debiéramos tener para que sea transparente de verdad, una carga tributaria competitiva que nos va a dejar más caros que Perú, que Australia y que Canadá, pero que no va a sacrificar dramáticamente inversiones. Bueno, esto se va a votar la próxima semana, el martes tengo entendido. Vamos a ver cómo resulta esa decisión de los parlamentarios de la Comisión de Hacienda del Senado. Joaquín Vilarino, como siempre, gracias por venir a Agenda Económica. Gracias, Nicolás, por la invitación. Terminamos de esta manera la agenda de este miércoles. Sigan acá en CNN Chile.